La red es un mar sin fondo, un océano digital donde cualquier cosa puede ocultarse. Acompáñanos a explorar los rincones más oscuros de la red, donde la realidad se mezcla con la ficción y el horror se convierte en una realidad palpable. Estos son los posts más perturbadores de Reddit. Primer post. Fecha de publicación 21 de agosto de 2018. El usuario de Reddit, Incredibly Shiny Shard, se hizo conocido mundialmente por una publicación que hizo en la plataforma, para ser más específico en el subreddit IMA. Un subreddit que se describe a sí mismo como el sitio donde lo mundano se vuelve fascinante y lo escandaloso de repente parece normal, en el cual Incredibly Shiny Shard relataba cómo convirtió un trágico accidente en algo mucho más turbio. El post se titulaba: Hola a todos, soy un hombre que se comió una parte de su propia pierna amputada. Pregúntame lo que quieras. En el post compartía su historia e invitaban a hacer preguntas sobre su experiencia cometiendo autocanibalismo. Todo comenzó con un accidente de motocicleta en Austin, Texas. Incredibly Shiny Shard sufrió una lesión grave en su pierna, que eventualmente llevó a la decisión de amputarla debido a la gravedad del daño. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Después de la amputación, Incredibly Shiny Shard hizo una petición inusual a los médicos. Quería quedarse con su pierna amputada, no con la intención de conservarla como recuerdo, sino para un propósito mucho más gastronómico. 3 semanas después del accidente, en julio de 2016, Incredibly Shiny Shard invitó a 10 de sus amigos más abiertos de mente a un brunch que nunca olvidarían. La sorpresa vino con el plato principal: tacos hechos con carne de su propia pierna. La reacción de sus amigos fue mixta. Hubo humor negro, asombro y hasta algún que otro momento de malestar. Pero para Incredibly Shiny Shard era más que una travesura. Era una manera de cerrar un capítulo doloroso de su vida y transformar algo trágico en una experiencia compartida. Segundo post, noviembre 2013. El subreddit Let's Not Meet se describe a sí mismo como un sitio para historias reales de encuentros escalofriantes, un lugar para leer historias espeluznantes, inusuales y aterradoramente reales sobre personas que nunca querrás volver a encontrar. Y para empezar esta escalofriante travesía, vamos a adentrarnos en el primer relato que nos dejó con los pelos de punta. Una historia de vigilancia escalofriante que te helará la sangre. En 2008, yo vivía con mis padres y mi hermana en Brisbane, Australia. Tenía 19 años, y mi obsesión en ese momento era ver la televisión por cable en mi habitación. Mi padre acababa de contratar Foxtel, un proveedor de cable australiano, pero el decodificador solo funcionaba en la sala de estar. No quería gastar dinero en otra caja decodificadora, así que mi padre, en un intento por complacerme, compró un transmisor y receptor AV. Era un aparato sencillo que captaba la señal del cable y la transmitía de forma inalámbrica a otro receptor que debía conectar a mi televisor. Un sábado por la tarde decidí instalarlo. Mi hermana pequeña estaba arriba en su habitación, siendo la única testigo de mi hazaña tecnológica. Conecté todo cuidadosamente, pero al principio solo veía estática en la pantalla. La frustración crecía, pero de repente, la imagen apareció. Lo que vi me dejó paralizado. Era una cama. Al principio pensé que era mi cama, pero resultó que no era mi cama, gracias a Dios, pero sí la cama de alguien más. Un horrible presentimiento se apoderó de mí. Recordé una escena de la película Saw 2, donde la protagonista enciende el televisor y descubre una cámara espiándola en su apartamento. Sentí un nudo en la garganta y subí corriendo a buscar a mi hermana. Bajamos las escaleras, ambos aterrados, y vimos la imagen con más detalle. No era mi habitación y no teníamos idea de quién era el dueño de esa cama o de dónde venía la señal. Lo único claro era que el receptor AV estaba captando la señal de una cámara oculta. Cuando llegaron mis padres a casa, llegamos a la conclusión de que debía ser un vecino o alguien que viviera cerca.
Esperamos hasta las 6 de la tarde. Y entonces, alguien entró en la habitación que se veía por la cámara. Mi padre lo reconoció. Era uno de nuestros vecinos. El alivio inicial se transformó en confusión. ¿Para qué tenía una cámara en su habitación? Pensamos en la posibilidad de que fuera por infidelidad. Quizás él o su esposa la habían colocado para espiarse mutuamente. Incluso llegamos a bromear con la idea de que era un asesino en serie que grababa sus crímenes. Durante una semana estuvimos observando la señal. La novedad se desvaneció pronto y la sospecha de una infidelidad nos pareció lo más probable. Pero un día todo cambió. Nuestros vecinos estaban reformando su casa. Durante la semana los trabajadores entraban y salían constantemente. Un día vimos entrar a un hombre que reconocimos. Era el fontanero que había estado trabajando en las reformas. No sospechamos nada hasta que lo vimos abrir los cajones de la cómoda junto a la cama. Llamé a mi madre, que era la única persona en casa en ese momento. Observamos horrorizados cómo el fontanero sacaba la ropa interior de la mujer y la olfateaba con lascivia. La repugnancia se apoderó de nosotros, pero lo peor estaba por venir. El fontanero se giró lentamente hacia la cámara y nos miró fijamente. No podía ser una casualidad. Estábamos seguros de que sabía que lo observábamos. Mi madre llamó a mi padre presa del pánico. Yo seguía observando. El fontanero jugueteó un momento con la cámara y luego la volvió a colocar en su sitio. Le dije a mi madre que dudaba que supiera que lo estábamos viendo, pero que sin duda era él quien había colocado la cámara allí. Cuando mi padre llegó a casa, el fontanero ya se había ido. A pesar de las súplicas de mi madre, mi padre fue a hablar con los vecinos para contarles lo que habíamos visto. Ellos se quedaron atónitos, sin entender nada. Mi padre subió con ellos a su habitación y descubrió el dispositivo que ocultaba la cámara. Era un monitor de consumo de agua instalado en la pared, algo completamente normal en ese momento, debido a la sequía que azotaba a Brisbane. Sin embargo, el fontanero había colocado una cámara oculta detrás del monitor para espiar la cama. La policía llegó de inmediato y comenzó una investigación. Durante la siguiente semana vivimos con el temor constante de que algo así pudiera volver a ocurrirnos. Unas semanas después, mi madre habló con la vecina y le preguntó por el resultado de la investigación. La mujer le contó que la policía había descubierto que el fontanero solía ir por las noches a nuestra calle y se quedaba sentado en su coche, con los cristales muy tintados, para observarlos a través de su portátil gracias a la cámara oculta. Cuando mi madre me lo contó, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. En varias ocasiones, al volver a casa tarde de casa de mi novia, o después de una noche de fiesta, había visto un coche estacionado a unos 30 metros de nuestra casa. Siempre era el mismo. Una familiar, no sé si así se le llama fuera de Australia, pero es como un coche grande con un maletero muy amplio. Nunca lo veía durante el día, solo por la noche. Siempre pasaba de largo, echando un vistazo a mi reflejo en las ventanillas, convencido de que no había nadie dentro. Siempre me había preguntado quién sería el dueño de ese coche, pero nunca se me ocurrió que pudiera estar relacionado con todo esto. Todavía me aterra pensar que ese tipo, ese fontanero asqueroso, estaba sentado en su coche, observándome a través de las ventanas tintadas, viendo cómo entraba en mi casa. Bueno, esa es mi historia. Es completamente cierta y todavía me pone los pelos de punta. Pero a pesar de todo, a mis amigos y a mí nos gusta contarla y reírnos un poco. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y en caso de que haya sido de tu agrado, recuerda darle like y suscribirte. Adiós.